Iniciamos el volumen 2 de Tensei Chitara Kendesita. Anteriormente terminamos con el ascenso de Fran por derrotar a un demonio menor. ¿Qué nos espera en este volumen? Continuamos con Capítulo 1. En cada mundo hay un idiota. ¿Qué era esto? Mi mente y mi cuerpo se sentían como si estuvieran flotando en el aire. Parecía que estaba dormido. ¿Estaba soñando? No había ningún sonido. El paisaje que tenía delante parecía tener un filtro sepia: el suelo, el cielo, la gente, todo. No podía distinguir las formas con seguridad. Algunas formas que parecían personas estaban a mi alrededor. Era un día sin nubes y no vi ninguna planta a mi alrededor. Era un espectáculo extraño de contemplar. El filtro sepia me impedía ver el color del pelo de las 3 mujeres que estaban a mi alrededor, pero sus rasgos faciales eran de otro mundo, al igual que su forma de vestir. Llevaban largas túnicas que les cubrían el cuerpo desde el cuello hasta los pies, decoradas con diversas joyas y adornos. Por si esto no fuera suficientemente fantástico, también llevaban coronas en la cabeza. Parecían sacerdotes sintoístas y doncellas de los santuarios que veía en mis viejas novelas de fantasía. El momento era solemne. Me rodearon mientras estaba tumbado. Me señalaban de vez en cuando, aunque no podía oír su conversación. Supuse que yo era el tema de su discusión. Lo que me llevó a preguntarme, ¿dónde estaba yo? No creo haber conocido a esta gente antes. Parecían demasiado vívidos para ser un simple sueño. ¿Me las estaba imaginando? Pero sus rostros y ropas eran tan detallados. Nunca he tenido mucha imaginación, así que dudaba que pudiera haberlas inventado con tanta claridad en mi cabeza. Mientras observaba a las 3 mujeres con curiosidad, una de ellas se asomó de repente a mi cara. Seguía sin poder oírla. Pensé en sacudir la cabeza, pero no podía moverla. Además, parecía que había perdido el control sobre mi cuerpo. Levanté el brazo y apreté la mano de la mujer como respuesta. Mi cuerpo seguía moviéndose por sí mismo. Parecía estar soñando con su pasado y lo único que podía hacer era observar. Finalmente, me llevó a un pedestal donde había una espada solitaria sobre una intrincada tela de terciopelo. ¿Dónde había visto esta espada antes? De nuevo, el filtro sepia me impedía conocer sus colores reales, pero la empuñadura y la hoja me resultaban terriblemente familiares. Entonces lo supe, esta espada era yo. Al menos, eso es lo que pensé. El trenzado de la cuerda unida a la empuñadura. Las 3 líneas que recorrían la hoja en línea recta. La espada era mi viva imagen. Eso fue, hasta que me fijé en la guarda de la espada. Mi guarda tenía la imagen de un lobo. La guarda de esta espada tenía la imagen de 4 mujeres con los ojos cerrados. 4 alas conectaban cada escultura con la otra. ¿Era una especie de ángel de 4 caras, o eran 4 mujeres distintas? No podría decirlo. Una de las mujeres me tiró del brazo para pedirme que me levantara. Me llevó hasta la espada y me hizo tocarla. Y entonces, ¡wow! ¿Qué fue eso? ¿Estaba soñando? ¿Yo, que carecía de la capacidad de dormir? Veamos. Yo estaba en la posada, acostado junto a Fran mientras dormía. ¿Estaba mirando la luna cuando qué? No me acordaba. ¿De dónde vino ese sueño? Fue mi primer sueño desde que reencarné aquí. O tal vez fue solo mi imaginación. Pero entonces... no lo entiendo. Oh, no debería estar haciendo tanto alboroto. No quiero despertar a Fran. Estaba hablando conmigo mismo de nuevo. ¿Fue porque volví a ser humano en mi sueño? ¿Deseaba volver a ser humano? El pensamiento nunca había pasado por mi mente en todo este tiempo que había sido una espada. De hecho, estaba agradecido de ser una espada, especialmente después de conocer a Fran. Me pregunté por qué. La gente que se reencarna como objetos probablemente anhela volver a sus cuerpos humanos. ¿Era yo más adaptable que la mayoría? Bueno, es inútil pensar en ello ahora. Anhelar volver a ser humano sería una gran molestia. Tenía que cuidar a Fran. Ella era mi usuaria. Estábamos luchando juntos. Eso era lo importante. Además,
¿Cómo iba a convertirme en la espada más fuerte de toda la tierra si volvía a ser humano? Ahora no era el momento. Sí, eso es. Ups, ¿qué estaba haciendo? Casi despierto a Fran. Fran no respondió. Uf. Iba a necesitar 1.000.000 de golpes más antes de convertirme en la espada más fuerte. Había pasado una semana desde el gran exterminio de los goblins. Era tarde y estábamos usando la cocina de la posada para cocinar todos los ingredientes que habíamos recolectado. Los materiales almacenados en el bolsillo dimensional no se pudrían, así que, por esa misma razón, Fran podía tener deliciosas comidas calientes cuando quisiera. Siempre y cuando las hubiera cocinado y almacenado con antelación. Estábamos en la cocina ya que quería cocinar a gran escala para la próxima vez que saliéramos. Fran estaba conmigo, ya que una espada flotante autónoma causaría un gran revuelo. Si sentíamos que alguien se acercaba, yo colocaba inmediatamente mi empuñadura en la mano de Fran. Una niña pequeña blandiendo una espada en una cocina era un espectáculo extraño, pero era más fácil de explicar que una espada flotante. El dueño de la posada nos había permitido utilizar la cocina después del horario de cierre. Fuimos antes al mercado y compramos un montón de ingredientes y condimentos. Puede que me dejara llevar un poco por el ajetreo del mercado. Me dejé llevar por mis instintos y compré todo lo que parecía útil. Compré jarras de salsas y grandes bolsas de especias. También me adelanté y compré varias ollas y sartenes. En total, acabé gastando unos 100.000 G. Todo en aras de cocinar una deliciosa comida para Fran, naturalmente. Además, nuestra bolsa de monedas estaba a punto de estallar, gracias a la incursión de los goblins. Conseguimos 30.000 G por la venta de cuernos de Hobgoblin y su equipo, así como de los restos del ejército de escarabajos. No está mal para haber vendido basura. También había algunos objetos mágicos de baja calidad que resultaron tener un buen precio. A esto hay que añadir el dinero de la recompensa por participar en la incursión. Los participantes recibían originalmente una cantidad fija de 30.000 G, pero se aumentó a 40.000 G debido a las bonificaciones. Fran obtuvo una bonificación extra que ascendió a 300.000 G. La venta de nuestros materiales nos hizo ganar un total de 400.000 G. Eso sí, invitamos al gremio a una ronda de bebidas, que nos costó 100.000 G. Los otros aventureros nos dieron las gracias al día siguiente. Ellos también debieron haber obtenido un buen bono. Pasamos la última semana realizando varias misiones para ganar experiencia y aumentar nuestro rango de aventurero. Fuimos a un pantano venenoso para exterminar a unos monstruos peces y recogimos algunas hierbas medicinales raras. Ideamos un plan para vaciar el pantano con el bolsillo dimensional para facilitarnos la pesca. Los monstruos peces eran tan grandes como los tiburones y se escondían en el vasto pantano, pero quedaron indefensos tras la desaparición del agua. El bolsillo dimensional era una herramienta muy útil. Los monstruos peces parecían sabrosos, pero sus cristales no servían de mucho. No nos encontramos con ningún otro monstruo esta semana, así que mi número de cristales solo aumentó en 7. Esto puso de manifiesto lo especial que resultó el evento de la estampida de los goblins. Maestro, ¿qué pasa? No es nada. Vamos a cocinar. Correcto, tenía que concentrarme ahora. Dun 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 dun. Dun dun. Dun 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 dun. Hola, y bienvenidos al restaurante de otro mundo. Oh. Fran no parecía entender la referencia, pero aplaudió de todos modos. Para nuestro primer curso tenemos carne. Correcto. Tenemos 30 kilogramos de bisonte de roca y jabalí triturador picado. También tenía algunas verduras que parecían cebollas de primavera, huevos de gallina dorados y una variedad de especias. Si pudieras amasarlas para mí, Fran. Claro. Vamos a hacer todo lo que podamos mientras estamos en ello. Ahora puedo comer tu cocina todos los días. Tú también tienes el título de maestro de cocina, Fran. Ya debería ser bastante buena cocinando. No puedo cocinar lo que no conozco. Cierto. Fran quería comer cocina de la tierra, después de todo, y yo era el único que conocía las recetas. Este mundo podría tener algunos equivalentes cercanos, pero estaban obligados a diferir en los detalles más finos.
procedí a picar las cebollas tiernas con hoja de aura. Normalmente preparaba la comida con la magia de limpieza y ebullición. Tenía colmillo venenoso y la sangre de innumerables monstruos en mi hoja, lo que me preocupaba. Fran nunca había planteado ninguna queja hasta ahora, pero quería mantenerme en el lado seguro de la higiene de la cocina. Con las cebollas tiernas cortadas en dados, las salteé en una sartén. A la carne picada le añadimos las cebollas tiernas, junto con las especias. Luego se puede volver a mezclar. Lo tengo. Revolví el resto de la mezcla con telequinesis. Terminamos haciendo 60 kilos de mezcla para hamburguesas. Parecía demasiado, pero no había riesgo de que se pudriera una vez que la guardara en el bolsillo dimensional. Ahora vamos a cocinar las hamburguesas. Ajá. No íbamos a poder cocinar todo de una sola vez, ni siquiera con el gigantesco horno. Esto iba a llevar algo de tiempo. Pasemos al siguiente paso mientras esperamos. Vamos a cortar nuestras verduras y echarlas en una olla. Sí. En la olla vamos a añadir agua, especias y vino. Utilicé magia para añadir más calor al fuego y utilicé telequinesis para hacer un puré con las verduras. Cuando terminamos, teníamos una olla de salsa semiglaseada. La fragancia debió haber sido increíble. De repente extrañé mi sentido del olfato. Luego le enseñé a Fran a hacer salsa de tomate, sopa de consomé y caldo de pollo. También pasamos el día siguiente cocinando. Tomé nuestro recién asesinado monstruo de pescado y preparé varios platos con él, como por ejemplo, estofado, parrilla con sal y tempura. La cocina francesa está bien, pero no hay nada mejor que la cocina tradicional japonesa. No es que haya podido comerlo personalmente. También causamos un poco de alboroto después de vaciar el pantano venenoso. La gente contaba historias de fantasmas sobre la desaparición del pantano. Creo que Nell tenía la sensación de que teníamos algo que ver con ello, pero se quedó callada al respecto. Vaciar todo un ecosistema podría haber sido un paso demasiado lejos. Usé el caldo de pescado para hacer una sopa al estilo chino y verduras salteadas. Tenía que asegurarme de que la dieta de Fran fuera perfectamente equilibrada. Después de todo, todavía estaba creciendo. Me había preocupado durante un tiempo después de ver a los otros niños de la ciudad. Fran era comparativamente más delgada que la mayoría de los niños de su edad. Necesitaría toda la comida que pudiera conseguir. También tenía preparados varios alimentos básicos, por supuesto. No esperaba encontrar arroz en Alesa, así que me sorprendió enormemente que lo vendieran en el mercado. La ciudad estaba situada en la intersección de la ruta comercial norte-sur, por lo que sus ciudadanos comían tanto productos de trigo como de arroz. Había udon, pan, naan y fideos, por nombrar algunos. El arroz y el naan necesitan un tipo específico de preparación. Muy bien, vamos a cocinar un plato muy especial. ¿Plato especial? Los ojos de Fran brillaron con asombro. No me mires así, Fran. Me harás trabajar más duro. ¿Qué es? Es un plato súper, hiper, especial. Se llama curry. ¿Curry? Nunca he oído hablar de eso antes. Jejeje. Solo espera. El curry siempre había sido uno de mis favoritos. No podía comer en mi forma actual, y además tenía cero apetito, pero quería que Fran disfrutara del maravilloso sabor del curry. Así que se trituran todas estas especias y se mezcla todo. ¡Qué elegante! Las especias no eran tan valiosas como el oro, pero seguían siendo caras. Esto hacía del curry un plato de lujo por todas las especias que utilizaba. Así es como se hace un delicioso curry. ¿Y lo salteas? Así es. Tienes que mantener la sartén en movimiento para que se cocine uniformemente. Correcto. Una hora después, teníamos 3 ollas de tamaño industrial llenas de delicioso curry. Empezamos haciéndolos en una olla de tamaño normal, pero una vez que Fran lo probó, se devoró toda la olla en un abrir y cerrar de ojos. Después, utilicé todas las especias que teníamos para hacer una gran cantidad de curry para satisfacer las demandas de Fran. Cada olla estaba hecha de forma diferente. Una era dulce, otra suave y otra picante. También cambié las carnes y las verduras que utilicé en cada olla. Han sido mis mejores platos hasta el momento.
si los llevara a Japón, podría abrir mi propio restaurante. He nacido para comer este plato. ¿Así de bueno? Gracias, maestro. Creo que este es el agradecimiento más sincero que me has dado. Tendré que tener cuidado para que Fran no se convirtiera en un devoracurry. La comida que hemos cocinado en los últimos 2 días sería suficiente para unas 2000 raciones. Teóricamente debería ser suficiente para un año. Sin embargo, Fran tenía un metabolismo extremadamente rápido y un apetito voraz, así que podríamos quedarnos sin comida antes de eso. Al menos no tendría que preocuparme por la comida durante un tiempo. De todos modos, voy a tomar un plato más de curry. Acabas de comer un poco. Por favor. Oh, bien. Solo uno más. Sí. Fran era una chica activa, así que uno más no haría daño. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.